¿Qué tal? Y bienvenido a otro vídeo de Aprender Big Data. Hoy hablaremos de procesamiento batch y procesamiento en streaming. Mucha gente pregunta por la diferencia, y es un error común mezclarlos o usar procesamiento en streaming para casos de uso en los que es adecuado un simple trabajo batch. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno para revisar las diferencias que debes conocer. La pregunta que debes hacerte es cuándo usar streaming, o también llamado procesamiento de eventos, y cuándo usar procesamiento batch. Lo primero que debes conocer es el flujo de datos de manera lógica. En este diagrama vemos que en el caso de procesamiento en streaming, el cliente genera un evento. Con cliente nos referimos a cualquier sistema, externo a nuestra organización o no, que genere eventos. Estos eventos pueden ser cualquier tipo: transacciones, datos de sensores, de aplicaciones, logs o cualquier cosa que genere información que debemos procesar. El evento que genera el cliente puede ser un mensaje a través de una API para enviar a una cola de mensajería, como por ejemplo Kafka. Después, automáticamente, el dato se filtra, se transforma, se procesa y después se almacena, por ejemplo en una base de datos, o LTP o NoSQL. Como vemos, el flujo de datos solo tiene una dirección. Desde el origen al destino, los datos se transmiten. Este es un ejemplo de procesamiento en streaming orientado a eventos. Aquí no es necesario que exista una cola de mensajería. El cliente también puede generar un fichero en una capa de almacenamiento. Un trigger ejecuta cuando ve el fichero nuevo y automáticamente ejecuta el procesamiento. Este ejemplo también lo podemos considerar orientado a eventos y la dirección del flujo de datos se sigue manteniendo. En cuanto dejamos un dato, ya sea en una capa de almacenamiento o en una cola de mensajería, el procesamiento se ejecuta inmediatamente. Ahora vemos que en la parte batch el procesamiento ejecuta con una planificación. Esta planificación puede ser fija, por ejemplo una vez al día, o manual, en vez de tener un trigger que reacciona a un evento de forma automática. Para el ejemplo anterior, una vez que el cliente deja un fichero en la capa de almacenamiento, el procesamiento no se ejecuta de forma automática, sino que tiene una planificación. Puede ser que ejecute cada 20 minutos, por lo que desde que el cliente deja el fichero, es posible que no sea procesado hasta 20 minutos más tarde. Este procesamiento generalmente leerá todos los ficheros nuevos que se han escrito desde la última ejecución y los procesará. El procesamiento batch también puede tener una cola de mensajería. La diferencia con el streaming es que es el procesamiento el que, en base a su planificación, va a esta cola de mensajería a por los mensajes, coge los que tiene que procesar y los procesa de una vez. No se transmiten a medida que van llegando. La primera parte del flujo de datos es la misma, pero en el procesamiento la idea cambia. Es importante entender que no siempre que veamos una cola de mensajería en una arquitectura de datos se trata de procesamiento en streaming. Por ejemplo, Apache Kafka no está orientado a casos de uso batch, aunque puede resultar útil para desacoplar componentes. Tampoco está pensado para flujos de datos con grandes picos de carga, por ejemplo, ventanas de tiempo en las que se reciben un número muy alto de mensajes. Funcionan mejor cuando los datos llegan de forma más o menos estable y existe suficiente capacidad de buffer. A veces se puede combinar el procesamiento batch con el streaming, creando arquitecturas lambda. Esto nos permite procesar datos de manera rápida a medida que llegan al sistema en tiempo real, por ejemplo, para mostrar notificaciones, alertas o indicadores rápidos. Y por otro lado, ejecutar procesos batch cada hora, cada día o lo que consideremos, para consolidar los datos y realizar cálculos más pesados o complejos. En resumen, recuerda que cuando ejecutas procesos de forma manual o programada en el tiempo, se trata de procesamiento batch. En el caso de recibir eventos que automáticamente ejecuten el procesamiento, aunque sea a través de triggers, se trata de streaming o de procesamiento orientado a eventos. Si te ha ayudado esta explicación, déjame un comentario
y entraremos en detalles en más vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.